2018 pasó a la historia como el año en que la crisis venezolana rebasó las fronteras del país. No miles, sino millones de venezolanos decidieron lanzarse al vacío, tratando de encontrar una mejor vida con oportunidades lejos de su hogar. A lo largo y ancho del continente, los periodistas de La Voz de América documentamos la crisis de inmigración y en este especial quien les habla, Celia Mendoza. Y Jorge Agobián, frontera tras frontera, recorremos los pasos de la crisis que marcó nuestra agenda informativa en 2018, en busca de la esperanza. Comenzamos este recorrido en busca de la esperanza en la frontera que más tránsito de inmigrantes venezolanos ha registrado, Cúcuta, Colombia. Allí se sintieron las primeras manifestaciones de la crisis de inmigración. Mía Salomé nació en el Hospital Universitario Erasmo Meós en Cúcuta, Colombia. A 36 semanas de gestación, su madre, Yasmín Cibulo, inició su proceso de parto en San Antonio del Táchira, Venezuela, donde esperó por horas, pero no recibió atención oportuna. Y es muy lamentable, es muy lamentable. Es lamentable que uno no pueda recibir la atención. Fíjate, gracias a Dios, como te digo, agarradita de Dios. Mi Dios me la protegió, esperó el momento preciso para poder nacer. Según Yasmín Cibulo, el hospital en San Antonio no tenía incubadora y la remitieron a San Cristóbal, aún en Venezuela. Pero en medio de sus dolores y la angustia por el inminente parto, decidió cruzar la frontera colombo-venezolana. Y apenas entré a la puerta del hospital Erasmo Meós, de una vez reventé fuente y la tuve aquí en el pasillo de una vez. Porque ya venía, ya no aguantaba más. ¿Verdad, mi amor? Sí. Este nacimiento fue considerado un milagro. Sin embargo, no todas las madres venezolanas reciben la misma atención, como lo explicó a La Voz de América Yoselis Cañas, quien a los 7 meses de su embarazo recibió ayuda prenatal en el Hospital Universitario Erasmo Meós en Cúcuta, pero ya había perdido a su primer bebé en Venezuela. Cuando mi hijo se murió, en el hospital a donde a mí me recibieron, eso fue una porquería porque no había un oxígeno para colocarle a un niño que necesitaba. Eso es feo. O sea, al niño lo dejaron, pues no hay oxígeno, tocó ir a otro y ya cuando llegamos era muy tarde. Las deficiencias del sistema de salud en Maracaibo, Venezuela, tampoco permitieron prever el desarrollo prenatal de su primer bebé. El bebé tenía problemas en el corazón y problemitas respiratorios, pero durante el embarazo nunca se dieron cuenta. O sea, todo pasó en cuestión de días y cuando fue así ya era muy tarde. Me encuentro en la sala de urgencias del Hospital Universitario Erasmo Meós en la ciudad de Cúcuta, donde por los últimos meses ha llegado un gran número de venezolanos. Esto después de que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, autorizara que fueran atendidos en estos centros de salud. El gobierno nacional, en un decreto que emitió en mayo, se encarga ahora del pago de la atención a estos ciudadanos que están llegando a nuestro hospital. En contacto diario con la situación que enfrenta el cuerpo médico, Juan Agustín Ramírez Montoya, gerente del Hospital Universitario, alerta que el fenómeno está creciendo y el país necesita estar preparado para una llegada masiva de venezolanos con todo lo que ello implica. No me parece loca la idea de alguien que propuso que ya debería haber un campo de refugiados como lo hay en los países donde hay guerra tipo Siria, para recibir en un momento determinado masivamente una población que pudiera desplazarse. Nosotros deberíamos ya estar preparados para esa contingencia. Y ante esta posibilidad, asegura, duda que el país esté preparado. Nosotros tenemos una infraestructura grande como hospital. Tenemos un número grande de camas en el servicio de urgencias, pero no estamos preparados para una avalancha de pacientes que nos colapsarían en cualquier momento. Jorge, en los desesperados llamados de las autoridades locales se hizo evidente la gravedad de la situación, pero muy pocos previeron lo que se venía. Así es, Celia, y tras esta primera hora fueron muchos más quienes en medio del desespero decidieron partir
En Busca de la Esperanza. Así llamamos de hecho a nuestra serie especial en la que compilamos las historias de venezolanos que por bus llegaron hasta el sur del continente. Así es la historia de vida que documentamos con Julio Guarinam. Muchas veces me tocaba decir que ella había comido para que mi mujer y mis hijas pudieran comer. Y pues sencillamente tomé la decisión, agarré mi maleta con lo poco que pude y salí. La historia de Julio Guarinam no es aislada. Dramas similares han llevado a más de 2.3 millones de venezolanos en los últimos años a dejar lo más importante en su vida, su familia, Las extraño demasiado. y dar un salto al vacío en busca de la esperanza. Bueno, hay muchísimas razones. La principal es que ya no podía sostener a mi familia. Ya no podía darles de comer. En medio de un callejón sin salida en su país, decidió emprender un camino sin saber que en los siguientes 18 días, cada kilómetro recorrido le enseñaría la dimensión del sacrificio que decidió hacer por sus hijas y su esposa. Me monté en un colectivo hasta la frontera con Colombia. ¿Colombiano o venezolano? Crucé la frontera caminando y de ahí, pues ahí empezó toda una travesía. Y el último colectivo que iba a salir, el señor me dice, ¿a dónde es que vas tú? Me dice, bueno, yo voy para Argentina, pero yo no tengo dinero. Y el señor me dice, bueno, yo te puedo dar un aventón, no tienes problema en viajar acá conmigo. Y me vine con ellos en la cabina adelante, sentados con ellos, charlando con ellos. Y me dejaron en la frontera con Ecuador. En el puente internacional de Rumichaca, que marca la frontera entre Colombia y Ecuador, se ha contabilizado la entrada de 500,000 de venezolanos desde principios de 2018. Pero Julio tenía claro que este no era su destino final, aun cuando seguía aguantando hambre. Entonces, bueno, le dijo al otro chofer y así conseguí seguir de Ecuador hasta Perú. Llegué con los camiones a Lima. Me conseguí a un venezolano y me dice, ¿qué tienes? Me dice, no, nada. ¿Comiste? Me dice, no, tengo varios días que no como. ¿Te quieres ganar unos soles? Le digo, claro, por supuesto. Y trabajé toda la mañana con ellos ahí completé el dinero para comprar un boleto hasta aquí, hasta Buenos Aires. Ya por lo menos veo como una luz al final del túnel, ¿sabes? O sea, sé que un periodo corto de tiempo puedo sacar a mi familia, puedo tener a mis hijas acá. Cuando me acuerdo de ellas o cuando la veo por teléfono, wow, o sea, es inexplicable. Y que nos vemos pronto. Con el favor de Dios. Somos la voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Cuando el gobierno colombiano lanzó alertas a la comunidad internacional sobre la magnitud de esta ola migratoria, ya muchos venezolanos habían decidido cambiar su destino buscando tierras brasileñas. Celia, tú viajaste allí junto a Alejandra Arredondo para documentar en todas nuestras plataformas digitales lo que estaba ocurriendo allí. ¿Qué fue lo más impactante que encontraste? En un primer momento destacamos la organización con la que Brasil estaba recibiendo a los inmigrantes venezolanos, pero al verse saturadas las poblaciones fronterizas, esa realidad cambió. Igualmente impactante, Jorge, fue comprobar que comunidades indígenas enteras decidieron abandonar su territorio ancestral, como los guaraos, o ver cuán difícil es para los inmigrantes comenzar una nueva vida en territorio extranjero. Vienes aquí. Hace 4 meses. Llegas hambriento. Tú llegas, te quieres comer todo.
Cargada con más que ilusiones, la venezolana Ana Karina Aires y su pareja salieron de Barcelona en Venezuela con destino Brasil. Yo me vine con mi esposo allá, me vine embarazada, yo con casi 8 meses, por la situación de él, que en Venezuela no podía estar ya a tener un hijo. Allá en Venezuela era imposible, pues, para educarlo, para criarlo y para darle lo que necesitaba. Aunque menos difíciles, de todas formas, la situación para inmigrantes como ellos tampoco son fáciles en un país extraño. Aquí no vamos a decir que estamos bien porque realmente no lo estamos, o sea, bien porque no se consigue trabajo. No nos podemos bañar bien porque no tenemos un espacio para bañarnos, para lavar no podemos lavar bien. Debido a los cientos de miles de venezolanos que han llegado a lugares como Boavista, muchos de ellos se han visto forzados a vivir en estas condiciones, ya que no hay suficientes espacios en los refugios para acomodarlos a todos. Entonces, tenemos como 10% de nuestra población aumentada con la llegada de los inmigrantes. Explicó en conversación con La Voz de América Federico Linares, secretario de la Gobernación de Roraima. Según su testimonio, también los fondos para educación y otros servicios básicos son limitados. Por ello, el Estado de Roraima ha ingresado con una acción judicial en lo Supremo Tribunal Federal para que obligar al gobierno federal a compartir los costos financieros de la crisis venezolana, algo en torno de 200 millones de reales. Lo que equivale a 50 millones de dólares que, según Linares, ayudaría a solventar esta crisis concentrada en su estado. Allí ya existen por lo menos 12 refugios que ya no pueden recibir a más inmigrantes. Además, ya se registra una epidemia de sarampión y un creciente nivel de desempleo. A la espera de que otros estados asuman parte de la carga, venezolanos como Alberto y Nima esperan forjar un futuro en Brasil. Aquí vine y lamentablemente me toca pasar un poco de trabajo, pero aún así no me arrepiento de haber venido porque vengo con fe de que voy a seguir adelante. En los meses siguientes, el impacto que acarrea una migración masiva se ha sentido con mayor fuerza en todos los ámbitos. Uno de ellos es el económico. Según ACNUR, se necesitan más de 700 millones de dólares para atender el fenómeno en los países receptores en 2019. Pero en el plano personal, Jorge, tú también conociste conmovedores testimonios de lo que enfrentan los migrantes al abandonar su país. Sí, Celia, y cada historia refleja lo difícil que es tomar la decisión de dejarlo todo, en especial lo más valioso, la familia. El testimonio de Joseph Herrera, un venezolano que ante la encrucijada que vivió decidió emigrar a Chile en busca de la esperanza, encierra las dificultades que muchos, quienes ahora forman parte de esta diáspora, han tenido que enfrentar. Es imposible, o sea, viajar de país en país así, cruzar frontera, autobús en autobús, lo veía imposible. Joseph Herrera viajó 9 días para llegar a su destino en busca de la esperanza. Razones no le faltaron para hacer la travesía. Sí, me robaron todo cuando mi hija tenía meses de nacido y teníamos previsto tanto ropa y pañales por larga temporada, y en realidad nos robaron todo y solamente nos dejaron las paredes de la casa. Fue en ese momento cuando decidió emprender el viaje que lo llevó inicialmente desde Maracay, en Venezuela, hasta Santa Elena de Guairén, en la frontera con Brasil. Decía que el sacrificio del viaje iba a ser por el bien de mi esposa y de mi hija. Cruzó todo Brasil en compañía de 4 personas, a quienes contactó a través de grupos en las redes sociales. Ellos también habían salido desde Venezuela con el mismo objetivo. Ya al llegar a Bolivia, el grupo sumaba más de 10 personas. Sus historias generaron más compañía, que se manifestó también en forma de ayuda. Hubo una señora en Bolivia, en la frontera de dólares, y nosotros, para no salirnos del presupuesto, dijimos: no señora, no se preocupe, nosotros vamos a dormir en una plaza. Y la señora nos dijo: no pueden dormir en la plaza, así que nos recibió en el garaje de su casa. Joseph llegó a Santiago en 2016, antes de que Chile expidiera la ley que requiere a los inmigrantes venezolanos portar una visa de carácter humanitario. Aunque no fue por eso que a su llegada a ese país, su equipaje emocional se hizo aún más pesado. Es que cuando llegué entregué mi pasaporte y mi pasaporte me lo tiraron por la ventanilla y me dijeron: yo no te pedí pasaporte,
dame tu cédula. Me pidieron la cédula y cuando entrego mi cédula, lo que hicieron fue reírse porque decían, ¿esto es una cédula o una estampilla de una virgen? Porque como saben, nuestra cédula es un papel plastificado y bueno, en el resto de los países un carné como tal. De acuerdo con un informe de la Organización Internacional para las Migraciones, el arribo de venezolanos a Chile se ha multiplicado por 13 en comparación con 2015. La colonia sigue creciendo, así como la solidaridad entre los mismos venezolanos. Yo pasé por eso, lo que es llegar sin dinero, aquí a Chile, llegar sin que nadie te reciba, sin conocer a nadie, pero me he motivado en que las personas que yo conozca no pasen por lo mismo. Meses después de trabajar a dobles jornadas, finalmente Joseph pudo recibir a su esposa y su hija en territorio chileno. Pero en la Venezuela que dejó atrás y a la cual no está dispuesto a regresar por ahora, dejó a su padre. Le digo que lo amo y que estoy aquí luchando por mi familia, por mi esposa, por mi hija, por mi nuevo bebé que viene en camino y que la distancia duele, pero él me enseñó que hay que luchar primero por la familia, que es la esposa y los hijos, y después por los demás. Como Joseph Herrera, miles de venezolanos decidieron salir de Venezuela por tierra. Y tú, Celia, fuiste testigo de otro de los puntos críticos que alcanzó este fenómeno en la frontera entre Colombia y Ecuador. Así es, Jorge, también con Alejandra Arredondo llegamos a esa frontera. Exploramos tanto lo que sucedía en el paso oficial de Rumichaca como en otras vías usadas por los migrantes para pasar de un país a otro. Y presenciamos cómo, ante la abrumadora llegada de venezolanos, las autoridades se vieron obligadas a modificar los requisitos migratorios. Vendiendo café en la frontera colombo-ecuatoriana, pasó su cumpleaños Marco Camacaro, lejos de sus hijas de 11 y 12 años, quienes siguen viviendo en Barquisimeto. Este venezolano llegó hace 8 días a Ipiales, en territorio colombiano, con el objetivo de cruzar a Ecuador y llegar a Perú. Su esperanza, conseguir recursos para que sus niñas tengan alimentos en su mesa. Es duro, todos los días. Uno come algo y piensa en su familia. ¿Qué están comiendo ellos allá? Sí hay sentimiento de culpa. Él piensa que su sacrificio es necesario, pero tras 1 año y medio de vida en Arauca, Colombia, este sentimiento creció al trasladarse aún más lejos de su familia al llegar a Ipiales, pues allí también aumentó la incertidumbre sobre su futuro estatus migratorio. No pude pasar a Ecuador por motivo de lo que es la carta andina y porque no tengo el pasaporte porque en Venezuela no lo están entregando. Ya tengo 2 años y medio esperando por el pasaporte. Lugares como estos hoy están vacíos después de meses durante los cuales miles de venezolanos dormían en colchones con sus pertenencias esperando entrar a Ecuador. Sin embargo, el panorama cambió radicalmente después de que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, implementara una medida que exige la presentación de pasaportes para poder entrar al territorio ecuatoriano. Por los puntos oficiales ya no se ve mayor flujo de ingreso de venezolanos, pero esta no es la única entrada posible, le contó a La Voz de América Juan Carlos Flores, habitante de la zona fronteriza. Al no tener el pasaporte, pues obviamente pasan por los pasos clandestinos, la frontera, donde hay poco control policial, poco control migratorio, y la idea de ellos es pasar, como de lugar, pasar la frontera. Flores agregó que la presión por parte de las comunidades locales, quienes rechazan el ingreso masivo de venezolanos al territorio de su país, se ha incrementado y no por falta de solidaridad. Detrás de sus manifestaciones que presionan la implementación de medidas que controlen la masiva inmigración de venezolanos, existe otra razón. Lo primero que pues cuando le reciben a las personas trata de brindarles su granito de arena, su ayuda, o sea, es lo primero, pero dado el caso que se ha visto que también ha venido mucha delincuencia, o sea, la gente también ya de a poco se empieza a negar y le empieza a tomar repudio. Esta situación ha obligado a algunos venezolanos a retornar, pero la mayoría decide insistir en la búsqueda de otros caminos, como Marco Camacaro. Lejos de los suyos, prefiere arriesgarlo todo para sacar adelante a quienes dejó atrás.
Somos la voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. En cada una de nuestras coberturas, frontera tras frontera, fuimos más allá de las cifras que dimensionan la magnitud de la crisis humanitaria que ha generado la masiva migración de venezolanos. Pero no quisimos perder de perspectiva el drama que existe detrás de cada vida involucrada en el fenómeno. Como decimos en el argot periodístico, pusimos rostros reales a los retos que enfrentan los migrantes y en algunos casos seguimos sus caminos hacia sus nuevos destinos. Uno sale de Venezuela obligado, no sale porque uno quiere, ¿no? Con ese sentimiento, Humberto Urdaneta salió de su tierra natal. El pasado 31 de julio dejó a su esposa en Venezuela, a sus padres y lo que era su vida hasta ese momento. Su travesía en ruta a Buenos Aires, Argentina, inició en Turmero, estado Aragua. Cada frontera era como un nuevo reto, ¿no? Como que pasar aquí. Le contó a La Voz de América este venezolano a quien hemos seguido desde el momento en el que le habían negado su entrada a Ecuador el pasado 23 de agosto. Humberto, ¿qué pasó ahí con inmigración? Me están informando los oficiales de Ecuador que tengo que tener más de 6 meses de vigencia para poder entrar y yo no voy a entrar, o sea, yo no me voy a quedar en Ecuador, yo tengo mis papeles aportados para Argentina y voy para Argentina. La implementación de un corredor humanitario, medida tomada por Ecuador en ese preciso instante debido a la magnitud de la crisis por el número de venezolanos que rogaban por ese permiso, le permitió milagrosamente continuar su travesía. El corredor humanitario fue para mí una experiencia bien difícil, porque nos sentíamos así como tipo campos de concentración. En buses sin aire acondicionado y con vigilancia por un sistema estricto de control de personas, habían sido abordados por las autoridades antes de llegar a Perú. De allí cruzó a Chile para ingresar tras más de una semana, al que se propuso como su destino final, Argentina. Gracias a Dios, un grupo de venezolanos que teníamos pasaporte, pudimos pasar Perú sin problemas y hasta llegar a Chile en mi caso. En un 208% ha aumentado este año el ingreso de venezolanos a ese país en comparación con el 2017, según las autoridades. A pesar del impacto de la crisis, Urdaneta asegura no hay conciencia real entre los países receptores de lo que vive a diario el pueblo venezolano. Muchos no se imaginan la situación que está viviendo Venezuela. Entonces cuando yo le cuento los problemas de transporte, que la gente se monta en camiones de plataforma con barandas, en volteos, que no hay transporte, que no hay comida, muchos no tienen la noción de lo que está pasando en Venezuela. Es algo que me he dado cuenta desde que llegué aquí. Aunque agradece al país donde han renacido sus esperanzas y sueños, Humberto, como la mayoría de quienes han seguido sus pasos, saben que siempre será diferente vivir en una tierra foránea y lejos de lo suyo. Es difícil pues sentir que uno está por fuera y que ellos quedan en esa situación de la que uno está huyendo. Y está saliendo es por eso, por evitarse esa situación y ver que ellos se quedan allá es bastante difícil, muy, muy difícil. Los venezolanos que decidieron salir de su país enfrentan varios dilemas. Uno de ellos, el contraste entre la esperanza de comenzar una nueva vida y la culpa que sienten una vez han llegado a su nuevo destino, porque no pueden celebrar su nueva vida pensando en quienes quedaron en Venezuela. De situaciones como esta no hablan las cifras. Regresamos después de la pausa. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Llegar a otro país como inmigrante representa para casi todos un renacimiento. Algunos deben comenzar de cero, incluso nuevas profesiones u oficios. Algunos de ellos explotan también sus talentos naturales y a ello recurrió Reymar Perdomo. En nuestra serie En Busca de la Esperanza la encontramos en Lima, Perú. Esta inmigrante nos contó entre notas y melodías su travesía como la elegida por la familia para poder salvarlos. Mi nombre es Reymar Perdomo, soy venezolana y salí por la frontera de Cúcuta, justamente, en bus. Yo soy artista, estuve en un canal de televisión muy importante en mi país y a pesar de eso la crisis me agobió, me arropó y no hubo forma. Cada familia tiene un elegido y la elegida de mi familia para salir fui yo, para poderlos ayudar a todos. Mi casa, mi familia, mis afectos, dejar mi tierra y mis amigos, porque no todos se vienen conmigo y yo lloré. Mi país tiene hambre de otras cosas, que no es precisamente verte crecer y verte triunfar. Entonces tuve que salir a buscarlo en otro sitio y este país me abrió las puertas para que así fuese. Y así seguí, haciendo escala noche y día, crucé 4 países en 5 días, corriendo al trote, comiendo poquito, hablando poco, llorando bajito. El hambre, ya cuando faltaba un día para llegar, me quedé sin comida y pasé aproximadamente 40 horas sin comer absolutamente nada porque se me había acabado la comida y tenía que llegar. Definitivamente sí tiene sentido, ya tengo 6 meses acá y Dios mediante el mes próximo me traigo a mi familia y eso ya es algo bastante grande. Mi madre me ayudó, al vacío me lanzó, me dijo mi negrita, es con buena intención, pues soy tu madre y quiero verte volar alto y no lo harás si te tengo entre mis brazos. Eso fue lo más duro, decirle a mi madre, mostrarle fotos de anaqueles llenos, repletos de marcas y de productos y decir, ¿por qué no tenemos eso allá? ¿Qué pasó? ¿En qué momento se perdió la Venezuela próspera y productiva? No sé si por ahora, no sé si para siempre, no sé si esto es poquito, para mí fue suficiente. Tengas la posición social que tengas en Venezuela, aquí se comienza en la calle vendiendo caramelos, montándose en los buses, cantando, haciendo cosas de abajo, ganándote un sol para poder comer. Y eso es una gran enseñanza que nos llevamos. Todos los venezolanos que estamos acá estamos aprendiendo y vamos a volver a Venezuela con un aprendizaje real porque estamos entendiendo de qué se trata la vida realmente. Al cierre del año, en entrevista con La Voz de América, uno de los líderes de la oposición venezolana, David Smolansky, aseguró que 2018 será recordado como el año en el que la familia venezolana fue desmembrada. Esta crisis plantea uno de los mayores retos que enfrentan los gobiernos del hemisferio y los organismos humanitarios hacen ingentes esfuerzos por recoger los recursos necesarios para proveer condiciones de vida digna a los inmigrantes. Con este panorama nos despedimos hasta una próxima oportunidad en busca de la esperanza. Muchas gracias por su atención.